Y bueno, en esta tarde, en primer lugar, antes de ir a la palabra, de compartir con ustedes, quiero agradecer, Pastor Dileo, esta oportunidad de estar aquí. Hemos venido algunas veces cuando el Pastor Vladimiro era presidente de CEP y compartimos y trabajamos, cuántos recuerdos. Pero bueno, muchos estuvimos compartiendo con el Pastor temprano, cuántos nos han dejado en esta pandemia, cuántos el Señor ha llevado anticipadamente para nosotros, pero los planes del Señor se cumplen así. Y lo importante es que usted y yo estamos en pie. Y para nosotros es el desafío, para nosotros es qué iglesia va a quedar, de qué manera nos vamos a mover, qué familias van a quedar, cómo va a quedar después de toda esta pandemia, después de todo este trabajo fuerte del enemigo, que realmente nos agarró bien de sorpresa, ¿no? Porque nadie estaba preparado para atacar o defenderse de esta manera. Y prácticamente fue un parate, no dice que en la historia no hubo algo tan grande como esto. Hubieron enfermedades, hubieron epidemias que atacaron diferentes lugares, algunas atrás, como la de la fiebre amarilla y algunos otros, ¿no? Pero sin embargo, esta fue total. Y bueno, sacudió a las potencias del mundo, sacudió a todo, pero por supuesto nos toca a nosotros hablar de que sacudió los cimientos de la iglesia. Esto nos encerró, nos apartó, y yo les compartía de que estamos saliendo, nosotros, me agarró esta pandemia, fui a un campo, a General Rodríguez. Yo soy pastor en Granbur, el norte de la provincia de Buenos Aires, y toda la zona norte, Escobar, Pilar, Moreno, Rodríguez, San Miguel, toda esa zona norte. Pero bueno, empezó la pandemia y nos fuimos unos días para mirar una casita en el campo que había venido un tornado y lo tiró todo abajo, los árboles, y empezamos ahí a quedarnos, total iba a ser una semana, unos días. Pero ¿sabe qué? Pasó 1 año y medio y seguimos ahí. Nos quedamos encerrados y mucho tiempo sin poder salir. Simplemente allá no tenemos ni internet, con el celular predicando, conectándonos. Pero por sobre todas las cosas, la relación con el Señor más fluida que nunca. Porque aunque no estemos rodeados de tecnología, Dios está con nosotros. Amén. Y gracias a Dios, estamos empezando a salir, se empieza a abrir las cosas, pero usted sabe que a todas nuestras congregaciones nos pasa lo mismo. Muchos de los que estaban medio flojos parece que el viento los llevó, o algunos los apagó. El fueguito que estaba medio queriendo apagarse, parece que se apagó del todo. A algunos les agarró la comodidad, la tranquilidad, a otros la pachorra, a otros de quedarse tranquilo, ya no de no moverse. Y olvidaron el texto que dice la palabra, no dejen de congregarse, como algunos tienen, ya, y no es de ahora, se ve que siempre existió ese síndrome dentro del ser humano, pero gloria a Dios por los que podemos vencer, los que nos podemos levantar, los que nos podemos poner en marcha y llegar a la casa del Señor, porque cuando su pueblo se reúne, Dios allí envía bendición y vida eterna. Es a través de su palabra, a través de la comunicación, la comunión, el estar juntos, nos hace bien, nos edifica. Dios nos creó con ese fin, con ese plan, con ese propósito de no estar solos, sino estar juntos y en familia. Amén. Así que, queridos hermanos, este es un tiempo donde realmente tenemos que, como pueblo de Dios, volvernos a juntar y a juntar los tizones. Yo soy gente de campo. Y usted sabe que cuando usted los tizones los separa, la brasa los separa, ¿qué pasa? Se apagan. Pero si usted quiere volver a avivar el fuego, lo tiene que volver a juntar, soplar las cenizas, desparramar lo que impide que el fuego arda y volver a juntar las brasas o los tizones y el fuego comienza a arder. Y sabiendo por sobre todas las cosas que hay un mandato de parte de Dios, que en la iglesia del Señor, en la casa del Señor, el fuego siempre tiene que estar ardiendo. Y nosotros somos un pueblo pentecostal, ¿verdad? Amén.
y tenemos esa identidad, algo que nos debe caracterizar, que debe ser diferente, ese fuego, ese ánimo, ese empuje, esa gracia, ese deseo de llevar adelante, de movernos, de atacar, de vencer, de ir para adelante. Ese es el espíritu que Dios ha puesto en la iglesia. Amén. Es decir, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Cuando era chico yo entendía, bueno, las iglesias antes, estoy hablando 50, 60 años atrás, mis abuelos eran pastores también, 80 años atrás, y se encerraban porque a veces éramos perseguidos, y sabe que cascotes, piedras, algunos les incendiaban, eran techos de paja, los templos los incendiaban, y ¿sabe qué? Yo entendía esta palabra, las puertas del Hades no ha de prevalecer contra la iglesia. Y por eso nos encerrábamos, nos escondíamos, y no medio escondidos. Pero ¿sabe qué? La cosa no quiere decir eso de que es que la iglesia es la que tiene que salir y golpear y derribar los muros y derribar las puertas que el enemigo levanta, paredes que el enemigo levanta. Es la iglesia con la unción, con la gracia, con el poder, con el conocimiento y con la ayuda invalorable del Espíritu de Dios, podemos vencer todos los obstáculos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar sobre la familia, y qué bueno en este tiempo cuando mucho se habló y se oró en esta tarde, y el pastor también mencionó, la familia es la más golpeada de parte del enemigo. Las tinieblas se dice, pero hay un enemigo en común, alguien que se preocupa precisamente, ¿sabe de qué? De desautorizar lo que Dios estableció. Y lo sabemos, en la palabra del Señor nos enseña y nos dice desde el Génesis, desde el comienzo, de qué manera el enemigo se levanta, se opone, porque Dios estableció la familia, Dios estableció el matrimonio, Dios estableció, y lo que hoy voy a hablar, seguramente alguno está pensando, y bueno, qué cosa rara ir a traer, qué cosa rara vamos a hablar. Hermano, nada nuevo bajo el sol. No podemos predicar otra palabra, no podemos predicar otra cosa, porque si viniera un ángel y os predicara un evangelio diferente, sea anatema. Es la misma palabra que se debe enfatizar, que debemos predicar y que debemos hablar más que nunca en estos tiempos. Más que nunca debemos levantar la luz en alto para que los que viven en tiniebla, los que están rodeándonos, nos vean y sepan que realmente la luz de Cristo está en nuestras vidas. Y queridos hermanos, desde el comienzo entonces Dios estableció, quiero compartir con ustedes algunos versículos de la palabra. Usted sabe que Dios creó al hombre y en primer lugar creó al hombre y después, por causa del hombre, a la mujer. ¿Está bien? Dice así la palabra, porque ¿sabe qué? Vivimos en una época donde el feminismo exacerbado, que no sé de dónde, de qué centro de la tierra diabólico aparece en movimiento, y usted sabe, la Agenda 2030, los movimientos que se vienen, las cosas que se vienen, no están realmente salidos del plan y del propósito de Dios. Sabemos de dónde viene, pero años atrás, 30, 40, 50 años atrás, cuando uno empezó a servir, 56 años sirviendo ya al Señor, bueno, las cosas parecía que tardaban. Y bueno, después de una generación a la otra, las cosas iban cambiando lentamente, paulatinamente. Pero hoy en día estamos viviendo algo tan acelerado que no, si bien la ciencia sería multiplicada y aumentada en los últimos tiempos, dice la palabra, es verdad, y la ciencia es muy buena, en muchos aspectos la tecnología nos ayuda, porque si no, no hubiéramos estado predicando en estos tiempos de pandemia. La ciencia bien usada, la tecnología bien usada, es para bendición y beneficio. Pero está la otra parte, que aprovechando eso, el enemigo viene con una hondanada, y viene con baldazos, y viene con tormenta, y viene con vientos, y vienen con ríos. Por eso es que tenemos que hacer la casa sobre la roca.
Es decir, que tenemos que hacer la casa sobre la roca, bien fundamentado sobre la palabra y sobre la persona de Jesucristo. Por eso somos cristianos, nuestra fe no debe cambiar en estos tiempos donde hay ofertas de todo en este mundo que nos rodea. Nosotros tenemos que estar más que nunca afirmados en Cristo, que es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él, si no es por Cristo. Así que, querido hermano, volvemos a enfatizar, debemos volver a recalcar. Para muchos dirán, sí, pero esto ya lo escuché, pero hace falta volver a repetirlo. Yo hablaba con el pastor y decía, ¿qué pasó con la nación de Israel cuando salieron de Egipto? Salieron y vieron maravillas, vieron milagros. Dios obró poderosamente haciendo milagros para sacar a su pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida, a la tierra de libertad, a la tierra donde fluía y fluye leche y miel. Pero por el camino, por la desobediencia, se les perdió el GPS, se les acabó la pila en el GPS y no supieron para dónde ir. Y conocemos la palabra, vagaron en el desierto. Lo que pudieron hacer en corto tiempo, tardaron mucho tiempo y fueron quedando, fueron muriendo. Los que tuvieron experiencia, los que vieron, fueron quedando. Muy pocos quedaron, 2 nomás por allí. ¿Y sabe qué? Era necesario que a esa nueva generación que venía, que se levantaba, era necesario volver ¿a qué? A repetirle la palabra, a recalcar y a repetir, porque eso hace bien. Un maestro que da clases sabrá que muchas veces se repite y a veces cuando alguna vez, por lo menos yo nací en una isla que se llama Pipé Grande, en Corrientes, donde está la represa de Yacyretá, en medio del monte. Nosotros dormíamos con el cántico de los carayás, los monos, los ruidos por allá. Bueno, íbamos al colegio y cuando alguna cosa no estaba bien hecho, ¿sabe qué? La maestra decía, bueno, 3 hojas de la misma cosa, ¿sabe qué? Había que escribir la letra o lo que estaba mal, ¿sabe qué? Repetir, hacer 3 hojas o 2 hojas completos, repetir, porque repitiendo, ¿sabe qué? No repitiendo de grado, repitiendo, volviendo a repetir, ¿sabe qué? Se queda grabado. Y la palabra del Señor es así. Entonces, vuelve el Señor a decirnos en estos tiempos, siglo XXI, pronta ya la venida del Señor, señales cumplidas por todos lados, y parecería mentira que tenemos que volver a enseñar el ABC del Evangelio, porque generalmente estamos siendo rodeados. No hablo de la iglesia local, hablo de la iglesia general, del pueblo de Dios en toda la faz de la tierra. Ha venido como un ablandamiento, como algo que se aguó. La leche se aguó, la leche se aguó. Yo me crié al lado en Bellavista, ya después aquí en Buenos Aires, cerca de un corral donde un ancianito tenía sus vacas y ordeñaba. Y yo de curioso iba y me fijaba porque él llevaba los tachos, esos de 50 litros, ¿vio? Mira, a ver qué hace el viejito. Se llevaba el asientito pegado atrás y ordeñaba las vacas en un balde y lo ponía en el tacho. Pero ¿sabe qué? Un día destapé el tacho y ya el tacho tenía un buen poco de agua. No, lo que pasa es que está muy gorda la leche, que aquí, sí, ya estaba aguado, estaba adulterado. Y queridos hermanos, hoy vivimos en una época donde se predica en gran parte del mundo y a veces a lo mejor nos rodea a nosotros un evangelio adulterado, un evangelio cambiado, un evangelio que realmente nos hace mirar bien la palabra y a ver qué dice la palabra. Entonces, volviendo a la palabra, quiero decir que Dios creó al hombre en primer lugar y dice Génesis capítulo 1, vamos a compartir un texto para entrar. Génesis capítulo 1, sabe que Dios creó un día la cosa, las otras cosas fue dando, y nuestro Dios es un Dios grande y poderoso. ¿Usted lo puede decir amén? Claro, porque nos salvó, nos perdonó, y no solamente grande, sino que es amoroso. Su esencia es amor, su gracia nos rodea, nada merecemos. Y el don inmerecido de Dios es esto, que nos dio de su gracia, nos perdonó, nos correspondería
la muerte, la separación, el pecado. La paga del pecado es muerte. Sin embargo, Dios nos recompensó y nos dio vida y vida en abundancia. Entonces ese es nuestro Dios, un Dios tan grande que hace cosas como que por el poder de su palabra, dijo la palabra y fueron creadas las cosas. Los cielos fueron abiertos, los cielos, los mares, los animales. Dijo la palabra y por la palabra fueron hechas. Hermano, hay que darle valor a la palabra. La palabra es espíritu y es vida. Entonces, al final de toda ya la creación, como corolario de todo, el verso 26, 1:26, la palabra dice así, hablando para los matrimonios, estoy para hablar. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí ya empezamos que Dios es trino, ¿no? Dios consultó, hagamos, no era él solo, eran tres. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree de los peces del mar, de las aves de los cielos, de las bestias, de toda la tierra y de todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Allí los presenta como que los creó, es el comienzo. Pero si usted va al 2:18, capítulo 2, el verso 18, vamos a entrar un poquito a mirar lo que sigue diciendo Dios a través de su palabra, explicándonos a nosotros esto que para el mundo es tan difícil de creer, pero para el que cree, para nosotros, esto es vida y vida en abundancia. Y para el que cree todo es posible, dice la palabra del Señor. Porque la fe viene por el oír y el oír de esta palabra. Y muchos teniendo todo alrededor no lo reciben, no lo aceptan. ¿Sabe por qué? Por la incredulidad. Se les cierra la puerta, se les baja la persiana y no pueden entender, no pueden creer. Hay grandes científicos, grandes personajes en el mundo que teniendo todo, no pueden aceptar. Pero querido hermano, bienaventurados somos los que hemos creído y hemos recibido esta palabra. Y dice así, verso 18 del capítulo 2. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté como solo. Es decir que lo conocemos y seguramente a veces cuando hacemos un casamiento leemos este pasaje en la creación. No es bueno que el hombre esté solo. Y en estas épocas tenemos que decir, no es bueno que la mujer esté sola. Es decir, que no es bueno que el hombre esté solo. Dios creó, lo puso como el líder máximo, dueño de toda la naturaleza, que tenía que dar órdenes, poner nombre, señorearse, ser el que gobernaba todo ese huerto. Pero sin embargo, Dios no está ausente de su creación. Dios conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Amén. Alguna vez se debe decir, pero ¿y cómo? ¿Quién nos podrá ayudar? Decía el Chapulín. ¿Quién? ¿Y sabe quién nos va a ayudar? El único que nos conoce y que sabe exactamente, que nos saca una radiografía, que nos escanea por arriba y por abajo, que nos pasa por arriba y nos conoce perfectamente. Ese sabe quién es, Dios. Y decía mi esposa esta tarde hablando, dice, sí, caras vemos, pero corazones no sabemos. Nosotros, humanos, pero Dios todo lo ve, todo lo sabe y todo lo conoce. Entonces lo vio, Adán estaba contento, sí, le llamaba a la jirafa, al elefante, daba nombre, veía todo, estaba contento, pero había algo que le faltaba. Entonces ahí comienza el pasaje donde dice, bueno, pero entonces, ¿qué va a pasar? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una reina por encima de él. Ah, no, le haré una ayuda idónea. Porque hoy en día el feminismo ha cambiado las cosas. Lo que Dios estableció, en la forma que Dios mandó, en la forma que Dios estableció las cosas, hoy el mundo, lejos de Dios, los que están separados, los que viven en tinieblas, los que quieren acomodar a su forma, quieren hacerle decir y acomodar a la Biblia en la manera y en la forma que ellos quieren.
Entonces, queridos hermanos, hay muchas cosas que nosotros, algunos nos llaman, periodistas por ahí, que tenemos que participar. Ah, no, estos son anticuados, estos están atrasados. No, estos no, son del retro, son de lo de atrás, ya no va. Parecería que tener la modernidad es estar al día con todo esto nuevo. No importa de dónde venga, ni se analiza el origen de las cosas, sino simplemente como la corriente va, como todos van para allá, como el mundo se mueve para allá, es fácil meterse en esa corriente. Pero que el Señor nos ayude, que aunque nos digan atrasado, aunque nos digan un montón de cosas, ¿sabe qué? Vale la pena creer lo que Dios dice en su palabra. Creer en el mandato que Dios dejó a través de su palabra. Estatutos, ordenanzas, enseñanzas. Y dice, le haré una ayuda idónea. Esa es la gloriosa función de la mujer en el hogar. Los puso allí. El hombre es cabeza. Es cabeza del hogar. ¿Sí o no? Así dice la palabra. Si usted va al Nuevo Testamento, si vamos después en Efesios, si vamos en Pedro, toda la palabra, el sentido de la palabra, Dios establece los roles en el matrimonio, en la familia. Es decir, que la responsabilidad del hombre es ser el cabeza. Fue el que primero fue creado. Y la mujer fue creada por causa del hombre, para suplir esa necesidad del varón. Es decir, que tampoco sacó para que sea esclava, pero sí lo sacó para ser compañera, para ser ayuda idónea. Por algo vio que en el mundo, voy a salir de lo que dice la palabra, pero en el mundo vio que dice la media naranja. Es decir, que algo a media no anda, es necesario. El hombre necesita de la mujer. Despacio dijeron, ¿eh? Despacio dijeron. Total, yo estoy hoy aquí, mañana y me voy, ¿eh? Pero usted arregle luego en su casa. Ahora, fíjese que el hombre necesita de la mujer como la mujer necesita del hombre. En una palabra, Dios creó al hombre y creó a la mujer. Pero ¿sabe para qué? Para que se complementen, para que trabajen en armonía. El matrimonio Dios lo estableció y lo instituyó de tal manera para que ya no sean dos, dice, sino que sean uno. Un solo pensamiento, una sola idea. Difícil de trabajar, ¿verdad? Usted lo sabrá. 51 años de casado. Y vivimos todavía acomodándolos tanto. Así decía mi papá. Tenía ya 65 años de casado. Mi papá iba y lo visitaba en la casa, yo y a papá y mamá. Y le decía, papá, ¿cómo está la cosa? Y ahí andamos queriendo arreglar con la vieja, dice. Queremos ir mejorando, estamos puliendo. 65 años. Hermano, no es tan fácil. El enamoramiento, la miel dura un tiempo nomás. Pero después viene cuando ya se acaba el aceite y empieza a andar los engranajes, ¿vio? Y empiezan a sacarse, van limando los engranajes. Pero después pasa el tiempo, hermano, y el uno al otro ya está tan hermanado se llama, que están tan justos que se conocen los pensamientos, las ideas, los gustos, las necesidades del uno para el otro. Es decir, no, esto no, porque esto al viejo no le gusta. No, esto a mi señora no le gusta. Cada uno ya se va acomodando. Bueno, eso es lo que Dios quiere que sea. Sin embargo, la propuesta del mundo, la propuesta de hoy en día que recibimos de afuera, ¿qué es? Te cocinó mal, echala, sepárate. Hoy no te contestó mal, las cosas andan mal, sepárate. Es decir, que hasta hay ciertos lugares y movimientos donde te dicen, mira, no hace falta casarse, dicen algunos lugares. O sea, no hace falta casarse. Probá, si la cosa va bien, seguí. Y hay lugares donde el casamiento, llegar al matrimonio, cuando ven nuestras congregaciones, cuando hacemos un casamiento, un matrimonio, el vecindario o la gente que no es cristiana, ¿sabe qué? Sale a mirar porque parece novedad. Hoy en día, ya la mayoría, estoy hablando en el mundo, ni piensan casarse. Se juntan
Y en la zona norte de Misiones, por allá hay Corrientes, ¿sabe cómo le llaman? Machimbrado. ¿Sabe lo que es el machimbre? ¿Vio el machimbre? La madera se encastra uno con el otro, pero están así nomás unidos, están juntos nomás. El mundo hoy en día nos ofrece todo esto. La juventud hoy en día pregunta a usted, no, dice, están conviviendo, presento a mi novia, pero resulta que viven juntos. Estoy hablando del mundo. De tales cosas ni se nombren en la iglesia, pero que a veces somos rodeados, que a veces somos golpeados por toda esta clase, por toda esta influencia. Entonces, qué bueno es entender desde el comienzo cuál es el plan, cuál es el propósito del matrimonio, de la familia, tanto del hombre como de la mujer. Dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra todas las bestias del campo y las aves de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. ¿Y cómo se criaron algunas, Y la trajo al hombre y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, ¿escuchó? Hueso de mis huesos y carne de mi carne, es parte mía, es parte mía. Por eso Efesios o Pedro o el mismo Señor dice que ya no son dos, sino son una sola carne. El que ama a su esposa se ama a sí mismo y debe cuidarla como cuida su cuerpo. Está hablando que somos uno. En la matemática de Dios, 1 más 1 es 1. En la matemática del mundo, 1 más 1, 2. Pero en este aspecto del matrimonio, Dios lo que unió, no lo separa el hombre. Entonces, ¿qué está hablando? Lo que Dios unió, 1 más 1 es igual a 1. Porque el matrimonio, la familia, al fin, lo que Dios propone es la verdadera unidad, el acuerdo. Y veo caras algunos medio sorprendidos, largos, mirando, diciendo, ya no vamos a llegar a casa y vamos a arreglar las cosas. Pero querido hermano, qué bueno es entender el plan, el propósito de Dios. Entonces, este es el propósito de Dios para la familia, para el matrimonio. Y dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estando ambos desnudos, Adán y su mujer no se avergonzaban. Es decir, que el plan de Dios era esto. El hombre entonces tiene que formar su hogar, su familia. Sin embargo, queridos hermanos, lo que hoy recibimos, usted prende la televisión, no va a encontrar gente con otros sexos cambiados, va a encontrar un montón de cosas que si realmente le damos importancia y miramos a eso, hoy en día los antimodelos están exaltados. Antimodelos. Y los verdaderos modelos, cuando usted ve un hogar, una familia, un matrimonio que perdura, que cuida a sus hijos, pasa desapercibido, no pasa nada. Pero sin embargo, Wanda Nara, Icardi, la China Suárez, yo no estoy todos los días, pero a veces uno prende la televisión en la noche para saber cómo va mejorando el país. Y uno quiere saber las cosas y hermanos se encuentran como, y uno tiene que decir, por favor, apagar. Quiero buscar algo que diga algo bueno. Y es muy difícil encontrar en toda la televisión y en todas las noticias. Nada bueno bajo el sol.
simplemente toda esta cantidad de cosas que nos rodean y que se nos ponen por delante. Y esto es lo que yo decía hace un rato, el enemigo lo que logra, ¿sabe qué es? Querer desmoralizar, querer cambiar nuestra mirada de la palabra, sacarnos de la confianza que podemos poner en la palabra y en nuestro Dios, y que nosotros podamos también mirar un poco aquello y deleitarnos con eso que presenta el mundo. ¿Y sabe qué? Tanto se repite, tanto se dice la misma cosa, que a la larga ya se cree que es la verdad. Estamos viviendo no en la época del modernismo, ya pasó el posmodernismo, ya no se habla de la verdad, hoy en día se habla de la posverdad. La posverdad, ¿sabe qué es? Es una mentira total. Repite de tal manera una mentira y a la larga, de tanto que lo repite, ¿sabe qué? Ya se lo cree. Eso es lo que viene del mundo. Pero querido hermano, por eso digo, repitamos, enseñemos la palabra, compartamos el mensaje en nuestra casa, en nuestro hogar. Algo que nos hizo muy bien a mi familia, a nuestros hermanos en la iglesia. Hace unos años hicimos un retiro con José Luis Sinali, lo deben ver algunos, que está en el Chaco, y Silvia Sinali. Ellos se dedican más bien a tratar el abuso infantil y todo eso. Un ministerio lindo que ha crecido allá en el Chaco. Lo hemos invitado y ellos vinieron para compartir con nosotros un retiro en Mar del Plata. Matrimonio que yo lo conozco de jovencito. Nosotros empezamos Misiones Mundiales en el año 82 y él era uno de los jóvenes abogados, bien recibido, venía a cooperar con nosotros, con Federico Bertuzzi, con Jonathan Lewis, con unos cuantos que estábamos, algunos locos que en aquella época creíamos que se podía hacer misiones. Y bueno, así que teníamos muy buena relación, luego el Señor los llama allá al Chaco y crearon un lindo ministerio. Y Dios lo está usando de una manera especial. Pero vinieron y dieron testimonio los dos, tanto Silvia como José Luis, hablo de matrimonios, y dijeron, hermanos, sabe que nos pasó algo muy, muy tétrico, dice. Empezamos a dedicarnos tanto tiempo al ministerio, que le dimos tanto valor al ministerio, al trabajo, no estamos todo el tiempo ocupados, trabajando, haciendo, que nos olvidamos del dueño, nos olvidamos del dador de la vida. Y a veces nos metemos tanto en la obra, tanto en el ministerio, tanto en tales cosas que nos agrada, que olvidamos darle el tiempo verdadero al Señor. Y dice, a nosotros nos hizo tanto bien su testimonio, que contaron esto. Tenían invitaciones por Asia, África, Europa, por todos lados, que ya en Centroamérica venían aviones de los embajadores de algunos países centroamericanos, los invitaban para llevar a dar charlas. Y ellos ya se sentían un poquito, vio que el ser humano te inflan un poquito y ya estaban ahí agrandaditos como galleta mojada. Y resulta que se dieron cuenta, empezaron a sentir, son jóvenes, mucho más jóvenes que nosotros. Él empezó a tener un problema en la columna. Impresionante, no podía ya ni caminar ni estar de pie, ya no podía predicar, no sabía qué le pasaba, mal, semanas en cama, no podía ni grabar, no podía ir a los cultos. Ella, una mujer activa, hiperactiva, va al Perú. Y normalmente el problema de corazón, los problemas cardíacos, ¿sabe a quién les afecta más? A los hombres. Yo ya tuve 3 infartos, por las dudas. Ahora, pero de todos ellos, hasta aquí me libró el Señor. Ahora, ¿sabe qué? El corazón al hombre es donde sácate, ¿no? Y normalmente cuando hay un problema de infarto o algo así, creemos que generalmente es al hombre. No, ella fue a trabajar allá, estaban en un congreso en el Perú, y le agarra un problema gravísimo. Inflamación en el miocardio, enferma, no podía, casi muerto. Los dos casi muertos. En cama los dos, no sabían qué hacer, el ministerio se le venía abajo hasta que Dios le dice, ustedes lo que tienen que hacer, Dios le habla y le dice, le orienta de esa manera, que lo que primero tenían que hacer es dedicar la primera hora de la mañana, el primer despertar, cuando usted, ¿qué hora se levanta? No quiero decirle, pero bueno.
Lo ideal sería levantarse temprano. Lo ideal sería levantarse 4 o 5 de la mañana. Ahora que hace tanto calor y sale usted al patio y al aire y toma ese aire fresco y consagra, pero lo mejor, lo primero del día, dedicar media hora, 15 minutos, media hora, 1 hora, ¿sabe qué? A orar en unidad. Hombre y mujer, el matrimonio, la pareja. Hay problemas en el hogar, hay problemas con los hijos, hay problemas en algún lugar. Hermano, la pareja, el matrimonio, que somos uno, tenemos que estar más que nunca unidos. La Biblia dice que si 2 se pusieran de acuerdo en pedir al Padre una cosa, Dios lo haría. ¿Y sabe qué? Hay fuerza y hay poder en el acuerdo. La palabra habla, Pablo le dice a los pastores, ¿qué le dice? Mire, que para que tus oraciones lleguen al cielo, para que no tengas estorbos, para que no haya barrera, para que no tenga obstáculos e inconvenientes, ¿qué tenés que hacer? Vivir en armonía, vivir en comunión, arreglar los tantos, mientras está en el camino, arreglar los tantos. Entonces, le hizo tanto bien a ellos que cuando empezaron a orar, media hora, 1 hora, cada uno de acuerdo a su tiempo, antes de ir a trabajar, porque a veces generalmente uno lo primero que hace, al baño, lavarse, la pava, el mate, desayuno, que ya salgo, que me voy. Y hermano, el mejor tiempo en unidad, en acuerdo, en el matrimonio, orar por nuestros hijos, orar por la iglesia, orar por el ministerio, orar por... Tanto tenemos para orar, hay tantas cosas para orar que, queridos hermanos, cuando eso se pone en práctica, ¿sabe qué? Lo hemos experimentado y lo estamos experimentando. La mano de Dios comienza a obrar. Comienza a obrar y haga la prueba. Haga la prueba, por favor, empiece en el matrimonio. Estoy hablando a pareja, estoy hablando a matrimonio, estoy hablando a familias en esta noche, ¿no? Así que hace falta eso, que muchas veces por las circunstancias del trabajo, las obligaciones, los compromisos, y muchas veces tenemos más tiempo para trabajar, más tiempo para viajar. Cuando los dos trabajamos, pues los dos estamos jubilados, mi señora y yo, ella es enfermera, 4 horas de viajes, desde Moreno al Policlínico Bancario, 2 horas para venir y 2 horas para volver, 4 horas de viaje por día. Yo tenía trabajo así secular, pero que también fuera de la casa, ¿cuánto tiempo? Y a veces no nos hemos dado cuenta de darle el tiempo que nos hace falta a nosotros. Es como el aire, estar juntos en armonía. Y a veces nos preocupamos por tener cosas. Y está muy bien hermosear el templo, está muy bien tener tecnología, está muy bien tener un montón de cosas. Pero ¿sabe qué? Todas esas cosas se van a quedar. Ni el auto, ni la casa, ni el título, ni el sueldo, ni esto, ni lo otro, todo. Ese deseo de tener, ¿sabe de dónde viene? Viene del mundo. La tentación, el marketing, nos presentan, nos ponen por delante todos los días. Este mundo nos tienta de esa manera. Y es tan seductor la tentación del mundo que nos arrastra. Y bueno, pero si el vecino tiene una tele de este tamaño, bueno, yo quiero el mismo también. Y si el otro, yo también quiero el mismo auto. Y a veces eso nos obliga a bajar nuestro rendimiento, nuestra búsqueda del Señor en la manera que debemos hacerlo. Y yo sé que a algunos está entrando. En algunos esta palabra le va a ser de bendición, como lo fue para mí cuando yo escuché de nuestro hermano José Luis Sinali. Entonces, la unidad, el acuerdo, la armonía, la comunión, tiene que empezar en casa, por la pareja, para que luego los hijos vean. Nosotros somos 6 hermanos, soy el último, y ya vamos quedando poco, los otros ya se han ido también. Mis hermanos mayores, quedamos 3 nada más. Y hermanos, mis padres tuvieron 65 años casados. Mis abuelos, 66 años casados.
mis hermanos que fallecieron, unos 55, otros 54, yo ya estoy por 51. Y hermano, ¿usted cree que no hemos tenido dificultades y problemas que enfrentar? Todos los días tenemos, hay circunstancias difíciles, pero querido hermano, cuando nos hemos comprometido con el Señor, cuando le hemos dicho, ¿hasta cuándo me vas a seguir? Cuando nos bautizaban ahí en el agua, ¿qué le dijimos? Hasta que el Señor me venga a buscar, hasta el fin de mis días, me comprometo, hermano. Y si así lo hicimos con el Señor, querido hermano, así también debe ser nuestro compromiso, porque lo que Dios unió, no lo debe separar el hombre. Y ese compromiso, esa armonía, esa comunión es duradera y eso deben, miran, observan nuestros hijos, nuestros nietos. Y Dios ha creado una gran familia y todo lo que nosotros recibimos tenemos este privilegio de compartir a las generaciones que vienen. Estamos sembrando en ellos, estamos pasando la antorcha. Y ya algunos de nosotros que tenemos cierta edad, tenemos que estar mirando quién continúa, cómo continúa, pero qué es lo que estamos dejando, qué estamos enseñando, qué línea va a continuar la iglesia. El tema no es tener un templo lleno, la idea no es tener gran cantidad de cosas, la idea es saber qué cosa tenemos, qué estamos predicando, qué estamos enseñando para esta nueva generación, para esta nueva gente que viene. Porque si no nos va a pasar como los que venían del desierto y quedaron mucho en el desierto desde Egipto para la tierra prometida, y toda la gente nueva no tenía conocimiento, no tenían experiencia. Nuestros hijos nacen, vienen, caminan en la iglesia, pero ¿recibieron al Señor? ¿Tienen una experiencia con el Señor? Yo le comentaba al pastor temprano y le digo, yo nací en un hogar cristiano, iba a la escuelita y anduvimos y estuvimos, pero hasta que mi familia se mudó desde Corrientes a Buenos Aires, estudiando ya en el secundario a los 15, 16 años, esa fue la oportunidad, ese fue el momento, cuando yo veía las tentaciones, veía de una provincia tranquila, venir ya a Buenos Aires, todo el movimiento, hermano, las tentaciones eran grandes y ahora tenía que decidir, tuve que tener un encuentro personal con el Señor. Y desde ese momento mi vida totalmente cambió. Querido hermano, eso es lo que tenemos que lograr en nuestros hijos, enseñar, ministrar, darle la palabra, pero llevarle de la mano para que ellos tengan esa experiencia y se dediquen con su propia vida para servir al Señor. Amén. Así que, queridos hermanos, qué importante es entonces el entender cuál es la responsabilidad del hombre y de la mujer en el trabajo, en el hogar, y lógicamente que si el hogar es fuerte, la familia es fuerte, ¿sabe qué va a haber? Una iglesia fuerte. Si los hogares, la familia están bien establecidos y es una familia fuerte que conoce, que sirve, que ministra, ¿sabe qué? Va a haber una iglesia fuerte. Ahora podemos tener mucha gente lleno, pero todo suavecito, liviano, chirlo. Cualquier viento viene y lo lleva, cualquier viento arrastra. Pero querido hermano, que Dios nos dé la capacidad de entender que este es el tiempo de profundizar nuestras raíces, de poner bien profundas nuestras raíces y que nada ni nadie nos pueda mover. Y qué bueno es que, se empiece a hacer. Pastor me comentaba que la iglesia tiene grupos, o a lo mejor van a comenzar con grupos celulares de orar. Qué lindo es que usted ofrezca su hogar. No estoy hablando para ir a hacer una división, no estoy hablando para dividir, para empezar a traer cosas raras. No, simplemente si usted está en armonía en su hogar, están trabajando como corresponde en la familia, invitar al vecino, invitar a otro, orar. En primer lugar, orar. No para sacar el cuero a nadie, no para hablar de esto, no para hablar de política, no para hablar de deportes, no, para reunirse y orar. 15 minutos, 20 minutos de rodilla orando,
o buscando y leyendo un texto de la palabra. Y si hay gente nueva, una pequeña explicación. ¿Sabe, hermano? Eso va a ir formando. Usted forma en su barrio donde está durante una semana, un día en la semana, pero el otro día, o el día de culto, o el miércoles, o el domingo acá, esa gente, usted que es el líder que va liderando, ¿sabe qué tiene que hacer? Obligarle, invitarle, traerlo de todo corazón para que se integre a la familia, para que busque la armonía y busque la comunión en la casa del Señor. Amén. Así que, queridos hermanos, en esta noche yo agradezco al Señor este privilegio de poder estar con ustedes, de poder estar compartiendo parte de mi testimonio, de la familia, del hogar y del servicio, que ya por varios años lo estamos haciendo y prácticamente estamos viendo, yo a muchos les dije, ya estamos, cuando uno arranca la carrera y ya está cruzando el río, y cuando ya ve la otra orilla, cuando ve que la orilla ya está cerca, ¿sabe qué? Yo quiero llegar a la otra orilla y terminar la carrera, con tal que acabe mi carrera con gozo. Ese debe ser el deseo de cada matrimonio, de cada familia, de cada hogar. Porque realmente el tiempo que Dios nos da es un tiempo breve. Es un tiempo breve para algunos y para algunos largo. Pero realmente, ¿cuántos son los días del hombre? La Biblia, ¿qué dice el Salmo? Los días del hombre son 70. Y los más robustos, 80. Entonces yo ya estoy terminado. Porque ya tengo 74 y no soy ni robusto ni nada. Encima celíaco, pobre, mal. Pero ¿sabe qué? Sabe que hasta aquí la gracia de Dios nos ayudó. Y uno puede entender que en tus manos, Señor, están nuestros tiempos. La vida depende de Él. Pero querido hermano, entonces el tiempo se debe dividir de esta manera. Si el Señor nos da el promedio de 80 años para vivir, que es una bendición, entramos a la vida por una puerta que se llama nacimiento. Y transitamos estos 70, 80 años y salimos por la otra puerta que se llama muerte. Ese tiempo, ese periodo de entrar y de salir es el periodo que se llama vida. Es la vida tuya y es la vida mía. Nosotros estamos viviendo ese periodo, pero la oportunidad que Dios nos da de conocer, de tener un encuentro con Él, de poder dedicar nuestra vida, de consagrar nuestra vida y nuestra familia para servir al Señor y prepararnos para una vida eterna, ¿sabe a dónde es? Es ahora. No es para mañana, no es para después. Uno cuando era joven, yo en esa época que venía de la provincia, decía, no, yo vi a mis abuelos sufrir, predicar a caballo por allá, cruzando los esteros, los arroyos, los esteros con sombrilla. Viejitos de 84 años, mi abuelo y mi abuela, predicando la palabra por allí. No, yo no quiero. Yo voy a ser cristiano, mi pensamiento. Voy a ser un cristiano que hoy me siento allá, sin compromiso, sin nada, cristiano, sí. Estaba estudiando licenciatura en química, estudiando. Yo no quería nada, le esquivaba al bulto, le esquivaba totalmente a las cosas de Dios. Quería ser un cristiano, pero no quería servir al Señor. Pero ¿sabe qué? Cuando el Señor tiene un plan, cuando el Señor tiene un propósito con tu vida, ¿sabe qué? En lo menos pensado, Dios me enlazó como un caballo, como un potro salvaje y me metió en el palenque y me detuvo allí y aunque me golpeaba de un lado para el otro no querer, Dios me puso en su camino. Y hoy en día, si tuviera que tener otra vida para servir, serviría ser un siervo y un hijo de Dios. Vale la pena ser un hijo de Dios. A pesar de las pruebas, a pesar de las luchas que tenga, hermano, agradece a Dios. Este es un tiempo que Dios nos permite y estamos preparándonos para una vida eterna. Y acá, bueno, por ahí mañana a lo mejor hay jóvenes, pero también hay algunos jóvenes acá. Normalmente la vida usted lo divide en 4 etapas. 20 años, ¿quién
¿Quién tendría, verdad? Pero 20 años es lo que se llama la primavera. De los 20 a los 40 es el verano. De los 40 a los 60 es el otoño. Se caen las hojas, se cae el pelo, todo se va acabando, ¿sí o no? Se quedan blancos algunos, lo que pueden, y otros se levantan. Bueno, hasta los 60. Y de los 60 a los 80, ¿qué es? Invierno. Se termina el ciclo, hermano, se termina el ciclo. Lo importante es que en cada ciclo de la vida, si tenemos al Señor en el corazón, debemos estar alegres, contentos, felices. Qué bueno es ser joven teniendo a Cristo en el corazón, sirviendo con alegría, compartiendo con sus amigos, en el colegio, donde sea. Los 20 años, ya después de los 20 es hora de casarse. De 20 a 40 vienen los títulos, si se gradúa de algo, se casa, ya es un don, se llama don, se casa, vienen los hijos, viene todo lo que usted tiene que hacer, lo tiene que hacer entre los 20 y los 40. Si no logró a los 40, a los 50 hacer algo, difícilmente lo va a hacer a los 70, a los 80. Es la época de cosecha, es la época de trabajo, es la época de esfuerzo, donde el hombre tiene su pujanza, su vigor, el ser humano, y tiene toda la posibilidad de trabajar y hacer lo que tiene que hacer. Y cuando llega ya de los 40 a los 60, empieza a ver los nietos, ya empieza a bajar el decibel, y de los 60 a los 80 hace lo que puede. Hace lo que puede, como estamos haciendo nosotros. Pero, querido hermano, es un privilegio servir al Señor. Gastar la vida, servir, gozarse sirviendo, gastando su tiempo, gastando todo lo mejor. Y cuando uno es joven quiere y ambiciona tener todo. Ambiciona, ¿sabe qué? Llegó un momento cuando el Señor me llamó a tiempo completo para la obra, a tiempo completo, yo tenía 6 autos. Y ninguno afanado, ¿eh? Sí, porque había uno que decía, sí, yo no sé cómo prospera este. No sé de dónde, dice, ¿qué será? ¿Saldrá la noche con una matraca? Pero hermano, cuando la bendición de Dios está, uno camina y la bendición te sigue. Te acompaña, hermano. Los negocios venían solos, hermano, ni los necesitaba, pero venían. Y yo digo, Señor, para algo viene, lo estoy cuidando en su tiempo. Y tenía 5 casas. Bueno, hoy le digo que ya era el deseo de tener cosas. Hoy en día, las casas que tenía ya las entregué a mis hijos y entregué a toda la obra. Hoy en día no tengo nada y soy feliz. Porque no tengo preocupación, solo una camioneta vieja y los trapos que están encima. Porque me he dado cuenta que nada voy a llevar. Lo importante no es tener cosas, porque la riqueza del hombre no consiste en los bienes que posee, sino, ¿saben qué? En lo que tiene adentro. Lo que vale es el testimonio y lo que vale es la vida interna. Así que, querido hermano, esfuércese en tener lo que es necesario, goce, disfrute, aproveche, tiene casa, tiene auto, tiene familia, disfrute la vida sirviendo a Dios, porque llegará un momento que así como entramos a la puerta por el nacimiento, saldremos de este mundo por la otra puerta que se llama muerte, que es separación. Y gracias a Dios que para nosotros hay esperanza y hay esperanza de vida eterna. No es que termina acá y no es como dice el mundo, muerto el perro, se acabó la rabia. No, es una separación. El cuerpo vuelve a la tierra, se pudre y se termina, pero la verdadera vida comienza cuando el Señor vino por nosotros. Así que, queridos hermanos, en esta noche quiero orar con ustedes. Quiero decirles qué bueno sería tomar un compromiso, decir, tomarle usted a la mano a su esposa ahí, si hay paz, si hay armonía, si hay comunión. ¿Me permite, hermano, que oremos? ¿Me permite que oremos? Qué bueno sería. ¿Se puede poner de pie? Y qué lindo. Tómele la mano, así como cuando eran novios. Y que le daba el mate y usted le apretaba así el dedo. Ajá, vio que se ríen porque sabe que... Y que le daba el mate y un rato le tenía la mano. Ahí haga de cuenta que está volviendo a enamorarse. Qué bueno, porque esto, ¿sabe qué?
algunos dicen, no, nos separamos, se acabó todo porque se acabó el amor. ¿Cómo? ¿Se acabó el amor? No. Cuando comenzamos la familia, el matrimonio, ¿sabe qué? Comenzó una planta, se sembró algo y eso, ¿sabe qué? Se debe regar, se debe cultivar, se debe trabajar y debe crecer todos los días hasta el fin, hasta que la muerte nos separe. Entonces, qué bueno es que podamos tener esa comunión, esa armonía y decir, nos vamos a comprometer de orar a la mañana, levantarse temprano. Uno ya cuando tiene cierta edad, me acuesto a las 10, las 11 de la noche y a las 3 de la mañana, 4 ya no puedo dormir más. ¿Y sabe qué? Qué buen horario para salir al aire y decir, Señor, allá en el campo estoy, miro las estrellas, veo algunos satélites que pasan, digo, Señor, todo esto lo creaste. Pensar que un día vamos a romper todo esto y vamos a estar contigo, Señor. Qué bueno es dedicar un buen rato, hermano, y se siente como que aliviado cuando pone toda su carga, ponemos nuestra carga en las manos del Señor. Hermano, tremendo, tremendo, tremendo. Veo matrimonios jóvenes, veo matrimonios ya mayores, pero qué bueno que todos somos una gran familia. Y a Dios le agrada tener una familia fuerte, bendecida, prosperada y en victoria. Bendecida, prosperada y en victoria. Así que levante su mano y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, queremos darte gracias por este tiempo que nos permite, Señor, estar aquí en tu casa con un grupo de tus hijos, siervos y siervas tuyas. Gracias, Señor, por los matrimonios. Gracias por aquellos que han entendido su responsabilidad ante la vida. Señor, de ser cabeza del hogar. La mujer ser ayuda idónea, compañera, que a lo mejor muchas veces es más capaz en un montón de cosas, pero que nunca está dispuesta a pasarse o a sobrepasarse sobre su esposo, sino que está, Señor, ayudando, acompañando, porque la victoria del uno es la victoria del otro, porque juntos peleamos esta carrera en donde tú nos has puesto, Señor. Gracias, Padre, por ser parte de tu cuerpo, parte de tu familia, la iglesia del Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo y tú, Señor, eres la cabeza, el que gobierna, el que dirige. Sin tu ayuda, sin tu presencia, no hay vida. Todas las capacidades nuestras podamos ponerlo a tu servicio y pedirte, Señor, la guía, la gracia y la dirección de lo alto. Te damos toda la gloria en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. No sé si nuestro hermano